Buenas tardes, chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo podcast del Primer Paso. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Mendoza, que se introduzca él mismo. Es un placer, Antonio, tenerte aquí, Gracias. sin duda, y aprender de ti mucho más. Vamos a intentarlo. Así que cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes. Pues mira, vengo del grupo Vocento, soy director de estrategia y de proyectos especiales del grupo. He pasado ya por los medios, este es mi segundo o mi tercer gran medio. Estuve trabajando 12 años en unidad editorial, montamos todo el ámbito de televisión del grupo, las productoras y demás. También pasé una temporada en el grupo Spin Media, que es Forbes, y actualmente trabajo en Vocento. Qué guay, qué guay. Bastante bagaje, bastante... Bastantes años. Exacto. Bastantes caídas, entiendo, ¿no? Y bastantes golpes, que yo creo que es lo que nos hace a todos, ¿no? Así se aprende, no hay otra. Totalmente. Pues bueno, vamos a dividirlo un poco el podcast en 4 bloques, ¿vale? Sobre todo, bueno, vamos a ir preguntándote un poco para aprender de ti, obviamente de esas caídas o de esos golpes y del aprendizaje que te ha llevado a conseguir, bueno, pues llegar hasta donde estás a día de hoy, ¿no? Lo primero que me gustaría preguntarte, yendo al bloque 1, que es el poder de la prensa a día de hoy, porque es verdad que bueno, la prensa ha evolucionado de una forma en los últimos años, sino ya bueno, pues desde hace ya 20 o 30 años ha sido una evolución, creo que bajo mi punto de vista, que bueno, soy bastante neófito, pero me gusta seguirte o seguir la prensa. ¿Por qué sigue teniendo sentido salir en la prensa a día de hoy, o sea, en 2025? Bueno, yo creo que a día de hoy cada vez tiene más sentido, ¿no? Precisamente esa evolución que hacemos en muchas cosas también ha sido una involución en otras cosas, ¿no? La entrada de la facilidad de meter información al sistema, lo que ha generado es mucha falta de credibilidad, muchos bulos, muchas mentiras, muchas verdades a medias, muchas verdades intencionadas. Entonces, esa sobreinformación a la que nos vemos expuestos llega un momento en que ya nadie sabe qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Entonces, los medios en este caso, los medios de prensa, los medios de comunicación, tienen dentro de su ADN está el contar las noticias y tienen equipos y sistemas y todo lo necesario, organizaciones preparadas para encontrar esa información y ponerla a disposición de todo el mundo, ¿no? Entonces, con la que está cayendo y con la sobreexposición que tenemos a día de hoy a la información, encontrar lugares donde la información cuenta con un rango mayor de credibilidad creo que es un punto creo que es necesario y creo que es el rol precisamente de los medios de comunicación. Sí, yo es algo que a nivel personal miro mucho, la fuente, para ver si es creíble o no. Completamente de acuerdo. De hecho, o sea, sí es cierto que mi siguiente pregunta va un poco a colación de esto, de por qué medios de comunicación y no ya, bueno, pues TikTok, Instagram, X. Al final es cierto que comparamos muchas redes sociales y no nos fijamos muy bien en la fuente. Bueno, son medios complementarios. Para mi gusto son medios complementarios. Es verdad que TikTok e Instagram te dan una inmediatez, te dan una fórmula, te dan un titular. Realmente no hay nada debajo, no hay una información, no hay una editorial, no hay una opinión, ¿no? Por lo tanto, creo que son medios diferentes. Creo que el mix perfecto está un poco en que los medios también estamos trabajando en las redes sociales, ¿no? Necesitamos seguir cubriendo esa capa de influencia y, por tanto, necesitamos las redes sociales trasladando los códigos de lo que es la prensa y cómo se vende la información. Por supuesto, digo trasladando los códigos que no el sistema. Y un sistema, esto es una industria diferente que necesita contarse de otra manera, es un canal diferente, ¿no? Pero pongo un ejemplo, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en el Grupo Vocento me llamó mucho la atención algo que para mí era desconocido. El diario ABC, que a priori suena, vamos a llamarlo antiguo, ¿no? Es líder en TikTok dentro del grupo de los medios de comunicación. La explicación es la misma que hemos dado en la primera pregunta, ¿no? Cada vez más se asoma, incluida la gente joven, a intentar buscar la veracidad de las noticias ante esa sobreexposición que tenemos a información que en muchas ocasiones no tiene un rango de credibilidad y seguramente haya mucha desinformación, ¿no? Los algoritmos también tienen mucho que ver con esto. Y qué bueno, ¿no?, que se han adaptado el ABC al formato que está ahora de moda, que es formato vídeo, y esté siendo disruptivo para... Además, con una forma de entender quién está detrás y, por lo tanto, no es lo mismo la noticia como la puedo consumir yo, como la podía consumir mi padre o como la puede consumir uno de mis hijos, ¿no? Y, por lo tanto, necesitamos adaptarnos mucho al público que tenemos detrás y eso nos sirve este
este universo transmedia que tenemos dentro del grupo Vocento, donde tocamos podcast, vídeo, papel, web, absolutamente todo. Sí, porque esto, o sea, es curioso, o sea, voy a colar yo la morcilla justamente a lo que estás diciendo, porque como la pirámide obviamente es de que en España hay mucha gente, o sea, la gente cada vez es más mayor y hay mucha menos gente joven, al final yo bajo mi punto de vista no he visto ni mucho menos ningún informe o ninguna estadística, pero sobreentiendo, corrígeme si me equivoco, que el que es target más mayor es cierto que es mucho más sedentario, no es es muy fiel a su periódico o a su medio de comunicación, y la gente joven sí es muchísimo más viva y sí le gusta más ver diferentes opciones, ¿no? Absolutamente. Los comportamientos de la gente mayor pasa un poco como con la política, ¿no? Que parece que es un tema de equipos de fútbol, ¿no? Yo soy de Madrid, voy a ser equipo de Madrid, pase lo que pase, ¿no? Pasa un poco también lo mismo a la hora de consumir los formatos y la fórmula, ¿no? Es verdad que la gente más joven pues, tiene más volatilidad, es capaz de cambiar de opinión, ¿no? Y eso me parece que es tremendamente saludable. También eso nos obliga a los medios a no estar cómodos y a estar constantemente reinventándonos y trabajando los canales, los formatos, las audiencias, la supersegmentación, la superpersonalización. O sea, necesitamos movernos porque a día de hoy esto es el juego del ratón y el gato. Literal, literal. Y hablando un poco de pyme, que es realmente, bueno, pues a quien nos gustaría formar un poco, que tuviera ese conocimiento, porque claro, hablando de medios de comunicación, habitualmente el dueño propietario de pyme lo primero que oye es caro, costoso. Sí. La primera rama es salir en un periódico, salir ya bien sea digital o físico, ya bueno, pues echa las manos a la cabeza. ¿Qué gana realmente una pyme cuando se plantea, bueno, pues voy a salir en radio, voy a salir en prensa escrita? ¿Qué es lo que ganaría a día de hoy? ¿Clientes? ¿Gana ego? ¿Posicionamiento? Bueno, en realidad casi en la pregunta que me das está la respuesta. Es decir, no hay una estrategia que lo haga todo. Entonces, normalmente cuando nos enfrentamos a un cliente, lo primero que preguntamos es ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿por qué has venido aquí? Es decir, necesitas más clientes, necesitas awareness, necesitas un tema de branding, necesitas contar algo particular, estás en un periodo de fusiones y necesitas... O sea, hay que entender muy bien para qué has venido aquí. Se da la casuística de que incluso vienen clientes que a lo mejor en muchas ocasiones decimos no es la ventanilla, ¿no? Lo que estás planteando no te va a servir, ¿no? Y creo que en eso tenemos que ser todos muy honestos. Cuando un cliente viene y una pyme en particular, hay que diferenciar, no me voy a extender mucho, pero entre el mercado nacional y el mercado regional, ¿no? Vocento, como sabéis, tiene una particularidad como medio de comunicación. Tenemos un diario nacional que es ABC, pero luego tenemos 17 periódicos regionales que además la gran mayoría son líderes con cuotas muy por encima de nuestra competencia, ¿no? El funcionamiento es muy diferente de uno a otro, muy diferente. Entonces, normalmente las pymes lo que atacan son regiones, no son grandes compañías y tienen que atacar un escenario específico. Entonces, para las pymes, lo que es la prensa regional funciona francamente bien, ¿no? Pero como siempre, tienen que aportar algo, ¿no? La publicidad de interrupción como tal ya no existe y entonces nos necesitamos contar a través de una historia, a través de una fórmula, a través de captar la atención. Y eso, ya insisto, creo que cuando acudimos a un medio de esta naturaleza, un banner estático no te va a llevar a ningún lado. Entonces, lo importante es entrar a través del contenido. De hecho, las marcas ahora el único camino que están buscando es este para mí. Estoy completamente de acuerdo. Sí, porque antes sí es verdad que bueno, pues un faldón lo veía 1 millón de personas, pero a día de hoy... Es transparente. Literal. Y hablando de esto justamente que estás diciendo, de hay que buscar algo realmente que llame la atención, algo más dinámico, ¿cómo diferencias a un periodista que cuenta una historia y a otro periodista que es un reportaje encubierto y que no tiene el peso? Yo creo que tenemos que pensar en el valor añadido que le damos al cliente, ¿vale? Entonces, cuando viene un cliente y vienen con una historia naif o con un contenido naif, es malo para las dos partes. O sea, nosotros vivimos de nuestra audiencia, no podemos castigar a nuestra audiencia con una información que
que no la quiere ver y que lo que es una molestia, ¿no? Por tanto, tenemos que ser muy finos en eso y la primera criba la tenemos que poner nosotros, pero también es malo para el cliente, ¿no? Entonces, tenemos que buscar cuál es el valor añadido para nuestra audiencia. ¿Por qué esto lo vamos a incluir? ¿Por qué esto ya no sé cuánto me va a sumar, pero lo que tengo que intentar es que no me reste, que no me penalice, ¿no? Entonces ya sabes que la gente se asoma por entretenimiento, por utilidad o por información. Si no está en uno de estos 3 puntos, no somos el sitio donde tiene que estar. Totalmente de acuerdo. Hay que saber decir que no también. Absolutamente, es una gran virtud. Hay que saber decir que no. Y hay que ser honrado. Exacto. Y hay que saber decirle al cliente que esto que está planteando no le va a llevar a ningún sitio. Pues luego te va a llevar más quebraderos de cabeza que otra cosa. Total. Esto siempre vuelve. Sí, literal. Porque es verdad que muchas veces, bueno, pues venga, sí, pues sácalo y ya está, ¿no? Que yo siempre pongo de ejemplo a Televisión Española o a Telemadrid, por desgracia, lo digo, porque como no tienen contenido habitualmente, bueno, últimamente sí, porque, a ver, o sea, tienen presupuesto, entonces ya cualquier cosa vale, ¿no? Pero cuando no hay contenido de valor o que aporte, es verdad que cualquier cosa valía. Entonces, cualquier cosa vale, pero la audiencia es muy sabia, ¿eh? Te machaca. Te machaca. Totalmente. Y la última, ya prácticamente me la has contestado, que si te había pasado en algún momento que alguna pyme te había llegado y te había dicho, mira, pues a ti me refiero, a tu equipo, ¿no? A cualquiera de los periódicos o de medios que tienes, que te ha llegado y te ha dicho, mira, pues quiero contar esto. ¿Y qué le has dicho? O sea, en algo concreto que seguramente que se puede extrapolar a que muchas situaciones son similares, ¿no? Lo que tienes que decirle es que tiene que servir para algo, que tiene que tener un valor añadido para él y para nosotros, para las dos partes. Porque si no es una publicidad de interrupción, fenomenal, pero que no convierte. Realmente no va a convertir, ¿no? Es verdad que luego también hay una diferencia muy grande entre lo que es el print y lo que es el entorno digital, que bueno, la verdad es que y esto ya daría para otro podcast, ¿no? Hablar un poco de esa evolución que dentro de los medios de comunicación, un poco lo que está ocurriendo y sobre todo lo que va a ocurrir, ¿eh? A corto o medio plazo el modelo está cambiando y estamos migrando. Siempre, como digo, cuando tengas dudas, mira el mercado americano y en este caso veréis cómo el mercado americano también ha evolucionado y estamos ahora mismo en una meseta en la cual el mercado se está estabilizando, pero necesitamos empezar a cambiar el mix de ingresos, ¿no? Entonces, lo que les diría es que siempre que se lo piensen mucho y que tienen que venir con algo que merezca la pena. Que pasa mucho, ¿no? Que te vienen con cosas absolutamente inocuas, que no sirven para nada. Y entonces, o le das la vuelta o tiene algo que para la audiencia o ahórrate ese dinero. Mójate. O sea, pon un ejemplo concreto de alguien que te ha llegado, porque o sea, yo soy muy así, soy un poco hater con clientes a veces, que me cuentan sus ideas y mi cara es, o sea patidifuso me quedo cuando me cuentan algo y digo, pero tú no has hecho un estudio de mercado, o sea, tú no has visto que esto ya existe hace 30 años. O sea, ¿qué te ha ocurrido en algún punto en concreto que te ha llegado alguien y le has tenido que decir, está muy perdido? Pues alguna vez ha ocurrido, ¿eh? Alguna vez ha ocurrido. No muchas, pero sí que es verdad. Y luego también me ha ocurrido de gente que no te lo esperas, ¿no? O de corporaciones o de empresas que no te esperas que te suceda algo parecido. Pero pues es un poco... Yo lo primero cuando viene un cliente, lo primero que le pregunto es ¿para qué? O sea, me cuenta su película, me cuenta su problema. Normalmente vienen con una presolución y yo les pregunto que ¿para qué? ¿Esto que estás haciendo para qué sirve? ¿Qué estás buscando? ¿Qué necesitas? ¿No? Y te encuentras con gente muy perdida, con gente que te trae algo que es un pinta y colorea, que no tiene muy claro, que cree que tiene que hacerlo, pero en realidad no sabe por qué tiene que hacerlo y, por supuesto, no tiene ni idea de cuál es el KPI o cómo mido si esto ha funcionado o no ha funcionado, ¿no? Entonces, creo que siempre es mejor esta conversación y en muchas ocasiones hay que decir que no para él, que no para mí, o simplemente redirigirle, ¿no? Decir, oye, si lo que estás buscando es tener una visibilidad de estas características, de esta naturaleza, o tener un CTA o lo que sea, el camino que planteas no es el adecuado. Podemos pensar por este lado o incluso repartirlo pues eso, en diferentes o formatos o canales o incluso bajarlo de una forma más táctica a prensa regional, ¿no? Porque hay veces que te vienen a matar moscas a cañonazos, ¿no? Es que voy a hacer una cosa y quiero salir en un periódico nacional. Hombre, pues si quieres hacer una cosa en Valencia, pues lo normal es que te anuncies en Valencia, ¿no?
Pero es sorprendente, ¿eh? Hay mucha gente que tiene la necesidad de salir en un medio de comunicación, pero no tiene muy claro el por qué. Ya, sí, seguramente se dé. Bueno, pues ahora vamos a arrancar con el bloque 2, pero antes de arrancar con el bloque 2, a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque ya que llevas la estrategia de un medio tradicional como Vocento, me gustaría preguntarte si estáis empezando a usar algo de inteligencia artificial, lo estáis mirando, Bueno, la inteligencia artificial es una clarísima ventaja que, por supuesto, no puedes obviar, y por supuesto que lo estamos haciendo, lo estamos incorporando para todo lo que tiene que ver con la ultrapersonalización y, por supuesto, para la captación de datos. Nos está ayudando mucho en todo ese ámbito, porque a día de hoy el café para todos ha dejado de funcionar, pero también es una grandísima amenaza, porque no olvidemos que la inteligencia artificial es capaz de sacarte un press clipping personalizado de lo que tú necesitas o hacerte un resumen de las noticias y, por lo tanto, no cuenta como clic en nuestros medios, ¿no? De tal manera que tenemos que ver cómo conviven las dos partes, porque la una sin la otra no existe, porque no olvidemos que la inteligencia artificial saca la información de medios como los nuestros, ¿no? Entonces, ese modelo de convivencia el uno con otro tendremos que ver cómo se acaba de aclarar, pero a día de hoy, por supuesto, que dentro de la compañía y dentro del plan de inversiones de la compañía estamos haciendo ya un montón de cosas con la inteligencia artificial. Qué interesante. Estoy interesada a ver qué pasa. Sí, es verdad que está todo cambiando, es una revolución jamás vista, la más grande, y con muy poco margen de error, la verdad. Yo la verdad que he dejado de leer el libro de Yuval Noah Harari porque me deprimo. Pero bueno, entonces arrancamos con el bloque 2, que yo creo que va a ser muy interesante para las pymes, que es cómo colarse en los medios de comunicación sin pagar. Y la primera pregunta sería, vamos a ir a los errores. ¿Cuáles son los errores más típicos que cometen los emprendedores al intentar contactar con medios de comunicación? Mira, me voy a cogerme la última frase, ¿no? El café para todos, ¿no? Muchas veces esto es como cuando la gente quería buscar trabajo y enviaba un único currículum a todos los sitios, ¿no? Todo valía para todo, y esto no es así. Tienes que estudiar qué estás haciendo, tienes que estudiar a quién estás escribiendo, entender por qué estás escribiendo, es decir, si estás buscando una audiencia específica, si tú tienes una empresa que se dedica a la inteligencia artificial, pues tienes que pensar si ese medio de comunicación tiene la audiencia a la que tú te quieres dirigir, ¿no? Y dentro del periódico, del medio en particular, tienes que ver cuál es la persona y tienes que personalizar mucho tu mensaje. Eso es desde la parte más formal. Desde la parte de fondo, si quieres salir gratis, lo que tienes es que darnos algo a cambio, y es una noticia. Cuando hablamos de una noticia no siempre nos leemos a un territorio emocional o político, ¿no? Me refiero a algo que sea noticiable, que sea interesante para nuestra audiencia. Si tu empresa está desarrollando algo que sea novedoso o que tiene una implantación específica o que está generando algo para la comunidad, pues ese es el camino, ¿no? Ese camino denominado PR, ¿no? Donde a través de una noticia, de una historia interesante, los medios nos hacemos eco de una forma muy natural. Forma parte de lo que hacemos, ¿no? Ese es el único camino. Pero no olvidemos que cuando contactamos, el café para todos no vale, y hay que entender a quién estás contactando y por qué le estás contactando y cómo le tengo que contactar. Esto es muy custom fit, esto es muy, muy pegado. No vale el café para todos. Luego te preguntaremos, para primer paso, ¿qué medios tenemos que preguntarles? Qué bueno, vale. Bueno, la siguiente pregunta va muy asociada con la anterior, que queríamos saber si vale más una historia interesante o una marca que paga mucho. Es una pregunta trampa, ¿eh? Sí. A ver, vale mucho más una historia interesante. Esto está clarísimo, ¿no? Lo perfecto sería una marca que paga mucho con una historia interesante, ¿no? Y eso es un poco de lo que se trata y es verdad que luego un periódico da para mucho o un medio de comunicación da para mucho y hay muchos espacios. El inventario en un entorno digital es prácticamente ilimitado, ¿no? Entonces, me quedo, por supuesto, con una historia, pero es verdad que al final en muchas ocasiones se cuelan seguramente productos que no son los mejores, pero que necesitamos como compañía. Bueno, tú que tienes un background financiero, entiendes. Hay veces que siempre y cuando manteniendo una línea roja, por lo que decíamos, ¿no? Hay que ver
siempre cuánto suma, pero nunca puedes entrar en cuánto resta. Entonces, en ese equilibrio tenemos que mover un poco la balanza y la aguja. Pero luego el entorno digital lo que te da son muchas métricas, ¿no? Y eso significa que cuando vienes con una noticia o vienes con una información o con una publicidad que es un truño, la audiencia te lo va a decir exactamente así, ¿no? Entonces, bueno, yo muchas veces lo que decimos es, yo creo que no va a funcionar, hacemos un estimado de retorno y, bueno, el cliente si quiere continuar en ese camino, pues tendremos que continuar en ese camino sabiendo a lo que nos exponemos cuando hacemos esto. Es decir, no hay que engañar a nadie, efectivamente. No va a ser la noticia más leída del día, seguro. Fíjate que yo, para mí, o sea, esta pregunta, que creo que la tengo muy clara, respondería el recorrido. Para mí una buena noticia tiene mucho más recorrido y puede tener muchísimo más alcance en el tiempo que un cliente que tenga una publicidad que pueda pagar bien por ella. Para mí da mucho más que hablar una buena noticia que... Sin lugar a dudas. Pero aquí no sé, esto no es el O, esto es el I. Exacto. Es verdad, no es sustitutivo sino complementario. Los dos tienen hueco. Lo necesitas, además. Necesitas las dos cosas. Obvio. Tener las dos juntas sería... Eso ya, y existe, ¿eh? Sí, no, obvio. Y de hecho, ahora trabajamos mucho más a la contra, ¿no? En este desarrollo de proyectos especiales, de branded content, o sea, trabajamos mucho más a la contra. Es decir, generamos o construimos nosotros la noticia entendiendo nuestra audiencia, intentando cumplir el KPI que nos pide el cliente, ¿no? Entonces, es la forma de mezclar las dos cosas, ¿no? No es que venga una gran compañía del IBEX 35 y te diga quiero contar no sé qué y esta es la nota de prensa que empieza por muy señores míos. No va a funcionar. Pero si me cuentas qué quieres conseguir con esto, si yo lo entiendo, si me das un briefing adecuado, buscaremos el camino en base a nuestro expertise de cómo eso conecta con nuestra audiencia, modulando el mensaje de otra manera, pero siempre dejando el mensaje final, que es el que tú quieres contar. Pues yo creo que el bloque 3... aquí sí que te voy a pedir que te mojes, porque antes no te has mojado en nada. Cero. No me has puesto ningún caso concreto que... Digo de esto. Sobre casos reales o anécdotas que te han pasado, sobre todo para que la gente se sienta identificada, porque una de las cosas, o por lo menos en mi caso, a mí me pasa mucho, que la gente aprende cuando le pones un caso real o que haya ocurrido y ellos se sienten identificados. O sea, dicen, hostia, si es que ese soy yo, ¿no? Y habitualmente nos fijamos más en lo bueno, ¿no? En, coño, si eso lo hice yo y por eso me funcionó, y no tanto en las cagadas o en las liadas que se suelen hacer. Te ves menos reflejada ahí normalmente. Exacto. Entonces, mójate, Antonio. Cuéntanos un caso en el que una aparición en prensa cambió el rumbo de la pyme. O sea, tanto para bien como para mal. A mí me interesan las dos casuísticas, ¿no? Pues mira, hay un caso que a mí particularmente me gusta mucho porque es un poco friki, pero no sé si lo recordáis, durante la pandemia salió luego una marca que se llamaba Monchis. Era un pastel de queso. Durante la pandemia, con la encerrona, una señora, una matriarca de una familia humilde, empezó a hacer vídeos de repostería. Y dentro de eso tenía un pastel de queso que era súper sencillo de hacer. Y entonces lo hicieron y entonces gente que lo hacía colgaba el vídeo haciendo el pastel. Hasta ahí, pues una anécdota, ¿vale? Fenomenal, una anécdota bonita, pero una anécdota. La Vanguardia se hizo eco del tema. Poco tiempo después se hizo eco del tema El País. Y al final, en 5 días, acabó sacando un reportaje completo, incluyendo la receta. En todo este camino, después de la salida del País, es verdad que esta familia fue muy, muy viva. Montaron su propia web con una tienda online y el año siguiente facturaron 1,4 millones de euros vendiendo pasteles de queso. Y es un caso real, ¿eh? Es un caso que lo podéis consultar en internet. Qué bueno. Que tampoco lo coja la gente como...
No, bueno, aquí se ¿Cómo dieron, como siempre se tienen que dar muchas casuísticas, ¿no? Pero es verdad que ella era un personaje, es verdad que utilizó muy bien los tiempos y el mensaje, que en esa que era matar el ocio, ¿no? Estábamos todos más aburridos que un mono en casa, ya no sabíamos qué hacer. Y la verdad es que lo hizo con mucha gracia, quizá también por el personaje que era, ¿no? Que como era como el antirredes sociales, ¿no? Una señora mayor, tal. Y todo eso llevó a un paquete que luego supieron monetizar muy bien y le cambió la vida. Pero en plataformas como Globo y tal lo puedes pedir a día de hoy. Qué bueno. Qué bueno, grandísimo. ¿Y por el contrario? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que vamos a... No voy a entrar en nombres, ¿no? Pero las mentiras tienen las patas muy cortas. Entonces, los medios de comunicación tenemos que intentar tener que sea una información veraz, pero no siempre tenemos la posibilidad de generar o de gestionar o de conocer en profundidad cuánto de lo que estamos publicando sobre algo que sucede en una empresa y algunas veces en todos los medios de este país. Esto no es un tema ni de Vocento ni del Grupo Prisa, es un problema de todos. Hemos empujado, aupado empresas que luego eran cascarones vacíos o que no tenían, o que no era lo que parecía que eran, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos que asumir que igual no lo hemos hecho todo lo bien que debiéramos. Son casos aislados, pero existen. Bueno, somos humanos y las empresas son humanas también. O sea, entonces tenéis que hacer análisis incluso de empresas. Bueno, tenemos que intentar siempre buscar que todo lo que publicamos tiene certeza, ¿no? Siempre lo llevo a un caso que es muchísimo más extremo. Nosotros somos muy fuertes en el entorno de salud como grupo, ¿no? Tenemos una marca de cabecera que es ABC Salud, pero todos los periódicos regionales tienen una sección de salud que es muy potente. El mayor problema que tenemos siempre con la sección de salud es que cuando trabajamos con farmacéuticas o con un universo de la salud en general, ellos son muy exquisitos y muy exigentes con todo lo que tiene que ver con compliance. Y por lo tanto, no se puede publicar nada que no exista una certeza empírica, que no publiques la referencia de dónde has sacado el dato. O sea, ese es el caso extremo de que todo tiene que tener una fiabilidad del 100%. Llevar eso al extremo con la inmediatez que tiene que tener un medio de comunicación en la información es muy complejo, pero bueno. Al final hay muchas empresas que han salido en prensa y en periódicos y en televisiones que luego pues bueno, contaban una película y era otra, ¿no? Sí, no. De hecho, o sea, te iba a preguntar, no te iba a poner de compromiso, pero es obvio que alguna publicidad engañosa se ha colado. O sea, sin duda. O sea, doy por hecho. Que es lo que tú dices, al final somos humanos y con la inmediatez con la que queremos, sobre todo a día de hoy, que queremos dar una inmediatez a la información, o sea, brutal, que pase ahora y de dar esa información un minuto antes, yo creo que el filtro tiene que ser jodido. Para que te hagas una idea en orden de magnitudes, que yo creo que es una forma de entender bien cómo va esto. Claro, antes tenías un periódico, sacabas las noticias del periódico y chimpún, a por el periódico siguiente. Ahora no, tú tienes un periódico digital que tienes que refrescar. Desde ABC se hacen una media de 333 noticias al día. Entonces, imagínate todo lo que lleva eso luego por detrás, ¿no? Entonces, si quisiéramos buscar hasta el final cuánto de esto es verdad, mentira, medio pensionista, es que sacaríamos 20. Difícil. Obvio. Vamos, o sea, cualquiera entendería eso y espero que lo entienda, obviamente. Y por meter ahí un poco el dedo en la llaga. Un poco más, ¿no? Un poco más. ¿Algún cortapega que te hayas encontrado? Sin decir nombres, ¿o sí? No sé. Pues mira, te voy a decir que... bueno, voy a ser un poco más prudente en lo que iba a decir, voy a bajar un poco el tono, pero esto no nos pasa tanto a nosotros como medio de comunicación, le pasa más a las agencias de PR, ¿no? Que viven en una presión continua por conseguir sacar notas de prensa de clientes que son absolutamente inocuas, ¿no? Y presionan de forma escandalosa a los medios de comunicación para que les demos la cobertura para poder justificar a su cliente que están haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, hay mucha política del cortapega, ¿no?
mucha política del corta-pega. Pero los medios de comunicación no podemos entrar ahí. Hay medios de comunicación, no es nuestro caso, que tienen como ya una especie de sección donde ponen todas estas cosas que saben que no van a ir a ningún lado, pero que bueno, les ayuda luego a tener a los clientes contentos. Es verdad que al final adquieres compromisos, tienes clientes que son clientes estables en el tiempo y que a veces necesitan que, por la razón que sea, y en eso tenemos que tener cierto grado de flexibilidad. Pero vuelvo al principio de la conversación. No olvidemos qué estamos haciendo. No olvidemos cuál es nuestro cliente principal. Nosotros, sin nuestra audiencia, no podemos vender publicidad. Y este es el orden. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es cuidar a nuestra audiencia. Porque sin esto no viene la consecuencia, que es monetizar la audiencia. Tal cual. Sí. Y si no, por lo menos que haga apoyo, ¿no? a esos medios, ¿no? que siempre mencionen, que siempre den credibilidad o credenciales a lo que están contando, ¿no? De hecho, bueno, o sea, tú tienes una conocida, una amiga que, bajo mi punto de vista, creo que hace un muy buen trabajo en Instagram, que cuenta las noticias a su modo, a su forma, y me parece que lo hace muy bien. O sea, sí. Que me comentaste de Torrelodones, no voy a mencionar por si acaso, pero es verdad que hay cierta gente que bueno, pues lo hace a su manera, da igual que sea de forma jocosa o que lo haga de otra forma para que la gente lo entienda mejor, ¿no? A diferentes niveles, y siempre respetando obviamente al medio que... El qué y el cómo. Exacto, sí. Exacto. Vamos a destripar un poquito más una agencia de PR. ¿Cómo funcionan? ¿Qué acuerdos tienen con Presa? ¿Se trata de unos periodistas que se han salido porque ya tienen una base de contactos de otros periodistas y con esas relaciones consiguen sacar notas? Hay de todo. Hay literalmente de todo. Al final es intentar gestionar una base de datos. Entonces, una agencia de PR, en mi opinión, está un poco en el medio entre el cliente y el medio de comunicación, ¿no? Tienen que intentar convencer al cliente para que la nota de prensa sea lo suficientemente chula, cool y con valor añadido, porque saben que sin esto el medio de comunicación va a decir que no. Entonces, lo que creo que es muy complejo, es un negocio que para mí me parece que es tremendamente difícil, ¿no? Y es tremendamente difícil monetizar porque los clientes muchas veces, en muchas ocasiones, no entienden. Es que yo he quedado contigo que me vas a publicar 2 notas al mes. Ya, pero eso significa que esas notas tienen que tener un componente para que me lo compre el medio de comunicación. Entonces, si esas notas lo que dicen es que hoy hace 35 grados, no te lo va a coger nadie, por mucho que yo me empeñe. Entonces, creo que en muchas ocasiones ya no deberían medir el éxito de una agencia de PR por lo que consiguen publicar, sino por el trabajo que hacen para intentar conseguirlo publicar, ¿no? Porque sin una buena materia prima no va a ocurrir por mucho que tú te esfuerces. Y al final son horas hombre, ¿eh? Que esto es una empresa de servicios y lo que estás pagando son no éxitos, sino horas hombre de personas que gestionan, que buscan la fórmula, que hacen los contactos, que insisten, porque otra cosa no, pero se insiste mucho. Pero tiene que tener un componente, si no tiene un componente. Entonces, las agencias de PR a mí me parecen un negocio dificilísimo y muy mal pagado. Bueno, nos quedamos con la clave de que si una pyme quiere salir en prensa o contrata una agencia para que haga el trabajo, o ellos tienen que contactar, insistir a los medios de comunicación y venir con una historia muy interesante y, como decías, del cup of the coffee, no vale la misma historia para cada medio, sino que tienes que pensar en la audiencia de ese medio de comunicación. Y además el canal tienes que investigarlo, no vale que coja y diga, mira, 10 redactores de 10 periódicos diferentes, venga, lo chuto y a ver qué pasa. Esto no va a funcionar. Vale, pues una pregunta en cuanto al canal. ¿Qué medios para ti son más eficaces para una pyme local? ¿La radio, la prensa online o un blog sectorial? Esto es un depende, pero te lo voy a destripar al revés. Si tuviera que ponerlo por orden, aquí también es muy importante el KPI, ¿no? O sea, ¿qué quiero conseguir? En función de lo que quiera conseguir, te diría una cosa u otra, ¿no? La radio es un universo muy emocional, muy de historias humanas, pero la radio tiene 2 problemas. Tiene muchísimas ventajas, pero tiene, dentro de los inconvenientes desde el punto de vista publicitario, el primero es que tienes que estar escuchando en ese momento que sale la cuña. Esto no es estático, esto es efímero. Entra y sale, desaparece. Si no estás, te la has perdido, ¿no?
Y lo segundo es que además la información la tienes que buscar de forma adicional. Te podrás acordar o no. Había unos tíos que me hablaban... Sí, en la radio he escuchado que hay unos tíos que están con una oferta para mudanzas. Pero no tengo un sitio donde mirar, no tengo una web directa, no tengo algo que me redirija al tráfico, ¿no? Entonces yo creo que eso sirve muy bien para el awareness, sirve muy bien para contar una historia de branding, pero tiene una conversión más compleja. Los periódicos funcionan muy bien tanto el print como el digital. El print porque... El impreso. Porque se vende muy bien, porque los grandes medios nacionales no hacen grandes bajadas territoriales. Y si yo vivo en La Rioja, me interesa mucho lo que suceda en La Rioja. Y la única forma de entender en lo que está sucediendo en La Rioja es a través de un medio de comunicación que trabaje en el entorno de La Rioja. Nosotros tenemos dentro del Grupo Vocento, tenemos Colpisa, que es una agencia de noticias dentro de la casa, que lo que hace es que nutre de todas esas noticias nacionales al resto de los periódicos regionales. Luego cubrimos muy bien todo lo que tiene que ver con nacional, pero luego hacemos mucho foco en todo lo que tiene que ver con el ámbito regional. Y luego en la parte digital lo que te permite es hacer mucha redirección, ¿no? Porque yo veo la noticia, veo dónde pone que los tíos de la mudanza, y además lo puedo consultar cuando me dé la gana, y además lo que es muy sencillo, ni siquiera lo tengo que apuntar en un papel. Puedo darle un clic y me redirige, ¿no? Entonces es muy eficiente en ese ámbito. Los blogs, esto voy a decir algo que no va a ser muy popular, pero a mí particularmente me parece que es una cosa de nicho. Yo creo que funciona mucho para el sector, la industria de farmacia. Para nichos. O sea, ni siquiera para farmacia, para algo muy específico de farmacia. Es decir, trabaja más el quali que el quanti. Sí, es verdad. Es verdad. Pues es complicado tener el quali, es muy complicado mantenerlo en el tiempo. Absolutamente. Cuando es de nicho, sobre todo. Y otra pregunta. Si tú fueras una ferretería en Cuenca y tuvieras 300 euros, ¿qué harías para salir en prensa? 300 euros es muy poco, pero ante ese reto yo intentaría entrar en el universo, me la jugaría al PR. Es decir, con esos 300 euros intentaría generar una noticia. Me lo voy a inventar, porque yo para esto no soy precisamente el mejor del mundo, pero imagínate que decides poner a tus peluqueros, a 2 peluqueros, les pagas para que en un horario extendido le corten el pelo a indigentes. Eso es una noticia que habla de la tienda, habla del valor añadido que hace la tienda, habla de una aportación a la comunidad. Te pone en valor como marca, ya no solo es de lo que puedes hacer, sino de cómo entiendes el mundo. Lo haces 5 noches, te gastas 300 euros en tus empleados y generas una noticia que seguramente un periódico va a querer sacar. Y además, cuando lo sacamos en orgánico, que es como se llama, ¿no? Cuando no lo sacamos brandeado como marca, el alcance es muchísimo mejor, claro, porque entra como una noticia de contenido puro y no como un brandeo. Entonces aquí los pasos a seguir para la pyme sería primero coger a sus empleados y llevar a cabo esa acción y después escribir un correo al correo de contacto que tiene la prensa en la página web. Intentar que alguien te fuera a una de esas 5 noches, que fuera un redactor de un periódico y cubriera la noticia como algo que está sucediendo en la ciudad. O en su defecto, voy a echar un cable, porque justamente hablando de peluquería, voy a contar una anécdota que me pareció brutal. Un colega mío de Miami es chileno y que espero que me vea y se va a acordar de esta anécdota seguro porque me pareció espectacular la estrategia. En su defecto, en lugar de los 300 euros que te los puedes gastar en una cena, ¿vale? Una cena, una fiesta, o irte de vacaciones, da igual lo que quieras, puedes utilizar el ingenio y echarle morro a la vida. Sí, te lo digo porque este tipo lo que hizo fue en Chile, ¿vale? Tenía una peluquería. ¿Qué hacía? Le echaba cara, conseguía los contactos de los jugadores que pasaban por allí, ¿no? o argentinos, que están muy cerca. Les invitaba a que fueran a cortarse el pelo gratis y a jugar a la Play, al fútbol, unos con otros.
pues el tipo consiguió que fuera jugadores chilenos y jugadores argentinos. Una noticia consiguió. Literal. Entonces empezó claro, uno invitaba al otro del equipo, el mismo equipo, tengo un amigo que quiere venir, voy a jugar contra otro amigo que también es futbolista, empezó a generar esa noticia y empezaron a ir televisiones a grabar. Bueno, pues el Netflix de la época le compró la peluquería directamente con el contenido, con el de valor que generaba, que los jugadores de fútbol iban allí a cortarse el pelo y a jugar a la Play, unos con otros partidos de fútbol. Creo una noticia y no conozco ese case, pero estoy segurísimo, que tuvo mucho alcance. Infinito, en Chile y en Argentina. De hecho, los jugadores le llamaban... Por eso hay que pensar desde el punto de vista del ingenio. Si no tienes unas grandes campañas de intensidad, que se llaman, es decir, que salgas a la calle y veas un MUPI, un autobús, la prensa, que abras el ordenador o que te cueles en cualquier sitio y te aparezca un banner. O sea, si no tienes la capacidad de hacer algo intensivo, tienes que hacerlo con el ingenio. Que también es un arma de doble filo, porque muchas veces que me da igual que sea una agencia de PR, una agencia de marketing, como que los clientes a día de hoy van a, oye, pues vosotros sois los creativos, sois los ingeniosos, inventaos lo que sea, pero tengo cero dinero y quiero generar algo que me haga millonario, que haga eco me da igual que sea una región, que en un país Si entero. supieran hacer eso esa gente, no lo harían para ellos. Exacto. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Pues Antonio, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias de verdad. Creo Gracias que la por información participar, ha sido muy valiosa y espero que sirva de... Bueno, yo creo que estáis haciendo algo muy guay y muy necesario y estoy seguro que os va a ir súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros.